sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Buenas noches, Dios me los bendiga nuevamente. Esperemos que estén bien, ánimo, que el Señor me los esté bendiciendo ricamente, pues así mismo, de la misma manera como todos los martes, ¿verdad? Se está compartiendo la visión de los grupos familiares, pues el día de hoy vamos a ver la mentalidad de un líder. Antes de iniciar, pues vamos a hacer una breve oración para que el Espíritu Santo nos esté guiando y puedan poner atención también ustedes, porque es de mucha importancia este tema. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso y eres bueno. Así es que el día de hoy, Señor, pongas la palabra en mi boca, la palabra que el día de hoy tomaremos y hablaremos, Dios, y escucharán a mis hermanos, mis hermanas, por esta palabra que tienes para cada uno de nosotros, el tema que se llama la mentalidad de un líder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues así mismo seguimos como se ha estado viendo este tema tan importante, porque nosotros como liderazgo, como supervisores, como anfitriones, como cristianos o como hermanos que estamos en la visión, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la mentalidad que nosotros debemos de tener. Cuando nosotros venimos ante los pies del Señor y crecemos en la fe, tenemos personas, mentores, pero también tenemos personas quien conviven con nosotros para poder nosotros crecer en la palabra. Pero no hay, como el día de hoy, escuchar cuál es la mentalidad que nosotros debemos de tener. Inicio con un proverbio que dice en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. No termina este versículo, pero hay una parte abajo donde dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eso es para completar el verso, pero aquí nada más tomamos lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es de muy importante de cómo nosotros debemos de tener nuestro corazón. Hay unos puntos muy importantes que tocaremos sobre la vida de un liderazgo. Quizás usted no es líder, es cristiano, pero es muy importante que piense, porque sabemos que la palabra dice que debemos de tener mentalidad de Cristo. Y dice esta enseñanza que el liderazgo es sinónimo de una influencia para poder establecer la visión que nosotros deseamos lograr. También tenemos unos puntos bíblicos que dice cuando recordemos que Pedro, en el tiempo que él estaba negando a Jesús, pero este verso dice así, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Vemos aquí que los discípulos parecían a Jesús en su manera de hablar. Cuando usted y yo o otras personas discipulan o discipulamos, estos tendrán que algo que se parece a cada una de las personas que discipulan. Si usted está discipulando, es necesario que la manera que usted piensa, la mentalidad que tiene, de la misma manera tendrá el discípulo, porque aquí aprendemos de lo que Jesucristo está enseñando y está instruyendo
a las personas que desean lograr y alcanzar la visión de Dios? Bueno, eh, recordamos que si hablamos de una familia, cuando un papá tiene ojos rasgados, los hijos salen los ojos rasgados, se parecen. Y si una persona que está discipulando de esa manera, la actitud, el carácter que él tiene, de la misma manera. Si la persona tiene un tic, el mentor, hablando del mentor, el discípulo va a llegar a ser contagiado, va a llegar a imitar ese contagio. De la misma manera en que camina, de la misma manera en que se para, de la misma manera en que habla. ¿Por qué? Porque aquí vemos que los discípulos del Señor Jesús, de esta manera ellos hablaban. Y como acabamos de ver el verso, que cuando Pedro estaba negando a Jesús, por eso le decían, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Otro, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pues bien, hermanos, sabemos que en el liderazgo o en la mentalidad de todo aquel que quiere ser líder, tiene un pensamiento, y ese pensamiento va acompañado del corazón. Ese corazón también tiene un propósito, también tiene metas y también tiene cosas que tiene que enfrentarse. Ahora en este punto más bien, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros debemos de tener la mentalidad de Cristo o mentalidad de líder? ¿Cómo nosotros tenemos que pensar? Pues a lo que nosotros nos han enseñado o lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la cabeza y el medio de toda enseñanza es Jesucristo. El propósito de los grupos familiares, ¿qué es? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Bueno, pues es predicar el mensaje de salvación a través de Jesucristo como Señor y Salvador. Siguiente punto, discipular a los nuevos convertidos para que conozcan mejor a Dios. Conocerse y relacionarse entre los cristianos. Esos son los propósitos. Pero en un grupo familiar existen metas cualitativas y cuantitativas como las siguientes: que las personas del grupo familiar se consoliden como cristianos. ¿Qué es consolidar? Consolidar es atenderlos, es escucharlos, es instruirlos. Va de la mano después la palabra discípulo, que hay que prepararlos para que vayan creciendo en el conocimiento de la verdad que es Cristo. Así como un día usted y yo recibimos, o alguien te discipuló, alguien te habló, alguien te invitó, y entonces te estaba invitando, te estaba consolidando, y el día que usted se entregó a Cristo, de la misma manera usted siguió el mismo rol. Por eso el día de hoy usted dice aleluya, usted se cree cristiano, usted cree a Jesucristo, usted lee la palabra, porque sabe que es el mejor camino. Y ese es el propósito de que todas las personas sean consolidadas. El otro punto, porque que por propia voluntad asistan a la congregación, a los servicios generales. Es muy importante de que nosotros, en la forma de pedirle a Dios, que nosotros debemos de tener gracia, debemos de tener misericordia, debemos de tener amor con las personas, enseñándoles de que es importante de que esta gente asistan a la congregación. Sabemos que hoy pues no estamos teniendo servicio, por eso se les comparte a través de las redes sociales, pero tenemos fe que algún día
o muy pronto, muy cerca de estos días, tendremos nuestros servicios. Y así de la misma manera, pues vamos a ir gozándonos para poder congregarnos en los servicios que habrá más adelante. Que se integren en las actividades propias de la iglesia. Esto quiere decir que conforme va creciendo, conforme vamos creciendo o conforme vamos preparando a la gente, tenemos que enseñarles que es muy importante y que es un privilegio el poder involucrarse. Para esto pues tenemos que abrir las cartas, a dónde quiere servir cada persona, como los departamentos que tenemos, para que ellos puedan escoger en qué área de los departamentos quieren servir, pero también es muy importante extenderle cada carta para que comprenda qué es lo que se hace en cada departamento. Que se conviertan en líderes de grupos familiares. Para esta mentalidad que nosotros debemos de tener y continuamente en nuestro corazón, en nuestra mente, es muy importante que nosotros al pensar que esta gente nueva se tiene que convertirse en liderazgo, nosotros somos responsables. Tú eres el responsable de preparar, de discipular esa persona. Ahora, en este punto hago un paréntesis. Nosotros como liderazgo, como anfitriones, como cristianos, como visionarios que trabajamos en la visión de los grupos familiares, es muy importante que nosotros preguntemos a nuestras autoridades. También le preguntemos al Espíritu Santo qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles a cada persona, desde el nuevo hasta el liderazgo, para que se puedan enfrentar en la vida cristiana, para que puedan crecer, para que puedan madurar, para que puedan defenderse de todas las tribulaciones o peligros o rechazos o cosas que se enfrentan a su vida cotidiana. Eso es muy importante. Quiero tocar esto, por decir, yo le oraba a Dios, le decía, ¿por qué hay gente que lleva poco y entiende la palabra, o hay gente que lleva más tiempo y no sabe enfrentarse al mundo, y hay gente que ya lleva más tiempo y no se enfrenta al mundo como debe de ser? O sea, hablo de cómo se tiene que cuidarse, de cómo tiene que dar su testimonio. Pues Jesús nos enseña y nos dice la mentalidad que debemos de tener. Incluso ustedes lo saben, amados hermanos, hermanas o amigos que nos escuchan por primera vez, Jesucristo de Nazaret nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras que son los 19 leyes. ¿Cuáles son los 19 leyes? Empieza desde el capítulo 5 de San Mateo al verso 21, tocando lo que es el Sermón del Monte, y en el verso 21 comienza a enseñar Jesucristo cómo nosotros tenemos que respetarnos y cómo nosotros tenemos que enfrentarnos en la vida. Eso es muy importante para mí. Por eso el tener la mentalidad de hacer otros discípulos para que crezcan es muy importante, que nosotros crezcamos en la fe, pero tan importante también conocer los fundamentos de cómo nosotros tenemos que ir creciendo para que las personas que vienen atrás de nosotros sean de la misma manera en pensamiento. Que anuncien también el Evangelio a otras personas. Puede ser su familia, puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser en la fila de las tortillas, puede ser en el mercado, puede ser un centro comercial, puede ser en un hospital o en diferentes lugares, hablarle de que Jesucristo es el Señor y Él es el Salvador. Que sean personas reconocidas por su testimonio. Toco la palabra testimonio como mentalidad de Dios, como mentalidad de líder.
debemos de tener la mentalidad de Jesucristo, o sea, de Dios, para que nosotros alumbremos y demos buen testimonio quien sea, porque la gente te observa, la gente te mira, la gente te está viendo cómo usted piensa y de qué habla y cómo actúa. Por eso el testimonio, esto es muy importante. En transcurso de la enseñanza, del crecimiento, de cómo nosotros tenemos que instruirlos, es muy importante dejarle el corazón, en sus corazones a cada persona, qué es lo que nosotros tenemos que mostrarle, dejar lo mejor de usted, de nosotros. Tenemos que dejar lo mejor, porque el testimonio, porque la actitud, porque el discipulado, porque la mentalidad tiene que ver mucho cómo usted tiene que dejar en el corazón de las personas para que de esta misma manera en su crecimiento van a pensar. Pero si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, no hacemos lo que decimos, ¿qué creen mis hermanos, mis amigos, mis hermanas en Cristo Jesús? Pues estamos fallando, estamos pisoteando la sangre del pacto. Para alcanzar estas metas se requiere esfuerzo, tiempo y recursos económicos que cada líder debe estar dispuesto a aportar para alcanzar estos propósitos. En las metas recordemos que también entra lo que es bautizarlos, pero también que reciban el Espíritu Santo. Es aquí donde el líder debe tener una mentalidad triunfadora. Ahora tocamos estos puntos muy importantes. ¿Qué es lo que se tiene que enfrentar? En la lucha física, emocional y espiritual. La realidad es que cuando nosotros, hermanos, decimos, le voy a servir a Dios, me voy a involucrar a la voluntad de Dios, eso es lo mejor que nosotros podamos hacer en la vida, porque Dios es bueno. Pero cuando nosotros vamos a servirle a Dios, vamos a pasar aflicciones. Para eso, porque se desea alcanzar una victoria, hay una esperanza que nosotros deseamos lograr en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tocamos la mentalidad del líder, y la mentalidad del líder, hay cosas que nosotros no sabemos o no pensamos qué es lo que se nos va a enfrentar en la vida. A veces, hermanos, tenemos que soportar desprecios, incluso hasta insultos. Pero para esto, para que no te afecte, por eso debemos de tener la mentalidad de Dios. La mentalidad, la pasión y el interés que nosotros queremos lograr en la vida. Quiero ilustrarle algo, un ejemplo. Para hacer una casa hay una meta. Para hacer un camino, un puente, hay una meta. De tiempo a tiempo. Para educar a un niño hasta la juventud hay una meta. Hay que mandar al estudio, hay que platicar con ellos. No es fácil, porque los hijos fallan así como nosotros los papás. Entonces, al enfrentarse en las cosas espirituales, de la misma manera nosotros, hermanos, tendremos aflicción. Pero cuando nosotros, nuestra visión, hemos entendido el corazón de Dios y está conectado con nuestro corazón y la mente, y nosotros sabemos a dónde vamos, siempre tendremos la mentalidad de Dios. Y en nuestra vida habrá insultos. Algunas personas van a sufrir. A veces nos van a despreciar y a veces quizás vamos a padecer económicamente,
Pero quiero decirles, cuando se tiene una mentalidad, nadie te podrá cambiar. Nadie te podrá desviar, porque la mentalidad que nosotros tenemos, ya lo tenemos bien definido. Así como el propósito de nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él vino a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito? Para que el mundo no se perdiera, para que el mundo fuera salvo, para que el mundo tuviera vida eterna, para que la humanidad pudiera ser salvo por medio de Jesucristo. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, habló del Evangelio, su Evangelio. Los apóstoles hablaron el Evangelio de Jesucristo, hablaron de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué nada más hablaron de ellos? Porque eso es el propósito, que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan a la salvación, a la vida eterna, donde Dios desea que estemos. Por eso nosotros, cuando nosotros tenemos una mentalidad por el cual queremos lograr y queremos llegar, hermanos, es tan interesante el apasionarse. Es tan interesante el no olvidarse del propósito o el sueño que quieres lograr. Yo te pregunto, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Porque muchas de las veces se descuidan las familias por atender a otros. Entonces servirle a Dios es atender a otros, es servirle a otras personas, como la familia en Cristo Jesús, como hermanos, hermanas y personas que no conocen de Dios, llevar la palabra. Y eso es el propósito. Jesús quiere que nosotros llevemos la palabra de Dios. Otros quizás le dicen que usted no es para eso. Recuerde, si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Pensar que Dios no le escucha, quiero decirle que Dios sí lo escucha. Dios sí lo escucha muy bien. Es posible que usted pudiera agregar más situaciones a estos puntos que hemos tocado en esta lista, pero lo más importante es que usted no ha permitido que esto afecte a su mentalidad de líder de grupo familiar. Hermanos, cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo comencé a conocer de la palabra de Dios, no fue fácil. No fue de un día para otro. Tuve pruebas, tuve aflicciones, tuve impedimentos, incluso hasta rechazo en la familia. Pero cuando yo conocí a Dios, que es amor y que es lo mejor, no me importó lo que me decía el que se ponía enfrente. No me importó lo que me decía el que estaba a mi retaguardia, al que estaba a mi diestra y a mi siniestra, sino porque yo creí mucho a Dios, creí la palabra, y de la misma manera, ¿había pruebas? Sí, pero nunca permití que esa visión donde quiero llegar, alguien me estorbara. Al contrario, tuve la mentalidad de Dios, tuve la mentalidad de Cristo, que Pablo nos anima que nosotros debemos de tener. Y hasta la fecha, hermanos, sigo teniendo pasión. De verdad, mi hermano, interés. Por eso nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad. Si tú ya eres grande en la palabra de Dios, preocúpate. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu mentalidad? Ahora, si tú apenas vas creciendo, yo te invito que tengas la mentalidad de Cristo para lograr, porque todos nosotros, los que creemos a Dios,
tenemos una esperanza, y esa esperanza, entrar a la vida eterna. Entonces, que nuestra mentalidad nunca debe de cambiar, nunca debe de detenerse, sino al contrario. Recuerden que cada día es un regalo de Dios. Y cada día, mientras nosotros podamos respirar, tenemos que seguir hacia adelante. Disfrute la vida, disfrute lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Otros puntos nosotros vamos a ver dos personajes bíblicos de quienes podemos aprender esta mentalidad triunfadora. Es David, que es hijo de Isaí. El verso de Primera de Samuel 17, verso 12, no era un hombre reconocido, ni encobrado. Sin embargo, eso no detuvo a David. No detuvo a David, ni lo hizo que se sintiera inferior. Era el menor de la familia. Efectivamente, era el menor y también muy joven para enrolarse en el ejército. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué aflicciones pasa en la vida o pasó en la vida de David? Si hoy en día vemos el actual, si un hijo mayor siempre para los mandados o para otras cosas, ¿quién es el que siempre termina haciéndolo? Pues el menor. El menor hace esto y termina mandando el menor. Haz aquello y el menor. Ve a la tienda y el menor. Y entonces no sabemos cuántas cosas, porque no está escrito cuántas cosas verdaderamente pasó en su infancia, en su niñez a David, pero es muy importante de aprender de él, de que él no lo detuvo por las aflicciones que él haya pasado. Ante el temor de los demás, David tiene otra mentalidad, o tuvo otra mentalidad, y hoy nos enseña. Otros tenían otra mentalidad de derrota y oían, pero David tenía una mentalidad triunfadora y no le daba temor el obstáculo que tenía que enfrentarse para alcanzar la victoria. Por eso nosotros, hermanos, de la misma manera que nosotros, no nos detenga nada. Tampoco los reproches de su propia familia lo hicieron desistir mucho. Menos lo hizo desistir lo de Saúl. ¿Qué dijo Saúl? Es un niño, es un chamaco, y luego no está capacitado todavía para que pueda pelear. Quizás a usted o alguien te puede decir, tú eres nuevo, o tú no puedes predicar, tú no puedes enseñar, tú no puedes. No, que no te detenga eso. Tú di, yo sí puedo. Yo voy a triunfar, yo voy a seguir hacia adelante y lograré, aunque te digan, aunque te rechacen, aunque pases obstáculos como David, que no te detenga hasta ver lo que hizo David. David, al contrario, David animó al rey. Mira, si me das chance, yo no voy a usar tu equipo. Yo nada más con mi Honda. Yo nada más en el nombre de Dios, sin equipo, nada más lo que tenía David. Y con eso obtuvo la victoria. Él sabía que podía derrotar al gigante, confiaba en Dios para alcanzar la victoria. David fue innovador, estratégico, inteligente y hábil para descubrir la fortaleza y debilidad de su enemigo. De la misma manera nosotros eso tenemos que hacer. Hay otros testimonios, si recuerdan la vida de Josué y Caleb. Recuerden que hubo hombres que mandaron a reconocer la tierra para que pudieran entrar en tiempos
de la ley en tiempos de Moisés. Y en lugar de animar a los hombres, a la iglesia, al pueblo de Dios, hablaron negativamente. Así es que ten muchísimo cuidado si tú quieres tener mentalidad de Cristo. Y si tú tienes mentalidad de Cristo, debes de tener muchísimo cuidado por la boca que escuchas. La boca que escuchas te puede destruir. La boca, el sonido de la boca entra en tu oído y al escuchar tu oído, si alcanzas a meter en tu mente, en tu corazón, eso es lo que te debilita, porque esta gente lo debilitó. Pero hubo dos hombres que dijeron, no, 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 pues nosotros sí vamos a ir, nosotros sí vamos a pelear, nosotros, y eso es lo que Dios le agradó, la vida de Josué y la vida de Caleb. El ánimo les arradiaba y hablaron de su confianza en Dios, de su mentalidad triunfadora. Y nosotros sabemos que Josué y Caleb, por su forma de mentalidad, pudieron triunfar y lograron y le ganaron al enemigo. ¿Qué pasó? Mira, nada más estos dos entraron. Nada más estos dos entraron a ese lugar. ¿Qué pasaría si Caleb y Josué escucharan como tú has escuchado? ¿Alguien te ha desanimado? ¿Usted ha querido servirle a Dios? ¿Usted ha querido triunfar, tener mentalidad de supervisor, mentalidad de líder, mentalidad de anfitrión, mentalidad de cristiano? Pues yo le quiero decir, ninguno de ellos debes de tener mentalidad de Dios, mentalidad de Cristo. Que si Josué y Caleb hubieran escuchado por las boquitas que has escuchado, si ellos tuvieran esa mentalidad, mira, quién sabe quién entraría entonces a la tierra prometida. Pero yo le digo, yo no escuché, yo hice como Josué y Caleb, yo no voy a escuchar, yo voy a escuchar lo que dice Dios, lo que me está diciendo Dios. Si la riego, pero sé que yo la regué, pero yo voy a seguir adelante. Así que mi hermano, debemos de tener mentalidad de Josué, de Caleb y de David y de los hombres que han triunfado y han seguido hacia adelante. Si tenemos la meta en Cristo, entonces tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en tal o cual situación que se nos presenta el día de hoy? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si Él estuviera físicamente contigo y te estuviera discipulando y te estuviera metiendo la mentalidad que tienes y la mentalidad de Él? ¿Qué pensaría de lo que se está aconteciendo el día de hoy? ¿Qué haría Jesucristo? Piense, mentalícele y pregúntale a Jesucristo. Eso es lo que nosotros, muy importante, debemos de tener para triunfar. Yo te animo, hermano. Yo te animo, hermana. Yo te animo, amigo. Yo te animo, cada uno de ustedes que están viendo. Tenemos que pensar, tenemos que ir hacia adelante a donde queremos lograr. Ven y participe en las obras de Dios. Me atrevo a decir, si nadie te hace caso, háblanos, llámanos y entonces te atenderemos de verdad, porque nosotros tenemos que hacer discípulos que tengan la mentalidad de hacer otros discípulos para lograr el objetivo. Y si tú no quieres participar y si tú no lo quieres hacer, yo te invito que te calles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. La palabra valiente significa persona que no tiene miedo. La palabra violento significa persona que se esfuerza hasta lograr lo que desea. Así es, nosotros debemos de esforzar. ¿Quieres? Yo te invito.
Amén. Así es que Dios le bendiga y vamos a seguir adelante. La paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.